La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Hoy vamos a hablar de alguien que acostumbraba a ser una vital y primordial parte de las vidas de casi todo el mundo de la civilización occidental. Desde la privacidad de un hogar y su familia, hasta los grandes edificios gubernamentales y los imperios. Desde el hogar familiar donde la madre enseña a sus hijos principios y hechos de la vida, hasta las más altas torres de marfil y las más respetuosas instituciones educacionales. Su influencia era reconocida, sus bendiciones buscadas, y su autoridad sobre todas las cosas era reconocida. Esta persona era Dios, el Creador todopoderoso del cielo y la tierra. Pero algo ha cambiado. Las escuelas públicas evitan activamente mencionar su nombre. De hecho, a veces es mencionado accidentalmente, y comienzan los juicios en abundancia. Los políticos solo lo reconocen de la boca para afuera, en sus campañas y sus publicidades y enunciados públicos. Pero en general, articulan sus leyes y hacen todas sus decisiones como si no existiera en absoluto. Muchos maestros y profesores que insisten en profesar públicamente que creen en su existencia son generalmente expulsados de las instituciones. Y al mismo tiempo, los mismos maestros y profesores que realmente dicen que Dios no existe y que no hay un ser eterno, ni nada que no se vea con los ojos y se toque con las manos, muchas veces son aplaudidos y entrevistados en televisión como si fuesen estrellas de cine. En verdad, cuando Dios es destronado de su posición como creador de todas las cosas y dador de la vida y el aliento, la civilización sufre, la sociedad sufre, nosotros sufrimos. Hoy en el mundo de mañana vamos a explorar la pregunta: ¿qué pasó con Dios? Acompáñenos. Bienvenidos a todos al Mundo de Mañana. Ya sea uno de nuestros oyentes regulares o recién nos haya encontrado, es un deleite tenerlo. Mientras escucha, esté atento a la oferta gratuita que le ofreceremos durante el programa de hoy. El folleto titulado El Dios verdadero, pruebas y promesas. No se enoje conmigo si se lo pierde. Esté listo para anotar la información que le daremos durante el programa. Hace casi 50 años, la revista Time publicó un artículo que llegó a ser famoso, haciendo la pregunta: ¿está muerto Dios? Hoy en día, muchos responderían que no creen que esté muerto, pero que hace mucho que no lo han visto. Y no existen muchos hoy que hablen de Dios. Por eso en el programa de hoy, haremos la pregunta: ¿qué pasó con Dios? Porque en realidad no siempre fue de este modo. Hubo un tiempo cuando la gente individual y las naciones enteras, todos, desde el humilde al poderoso, públicamente reconocían que existía un Dios muy real y que no solo sus huellas se encontraban a través de toda la historia, sino también su mano guiadora se encontraba presente en los acontecimientos mundiales y que su juicio en los ciudadanos y naciones era algo de ser considerado y algo de ser esperado o temido. Y que ignorar su presencia, su influencia y su desagrado era práctica de ignorantes. Considere algunos ejemplos de la historia americana. En los años iniciales de Estados Unidos, los hombres con más influencia tenían distintos conceptos de Dios, pero bastante consistente entre muchos de ellos se encontraba el concepto de su existencia, de que su guía y su bendición era necesaria, de que su justicia era segura, y su rol en la historia era activo, poderoso e irresistible. Por ejemplo, considera las palabras de Thomas Jefferson. Jefferson no era exactamente un cristiano tradicional, y era conocido por tomar una Biblia y literalmente cortar versículos con los que él no estaba de acuerdo. Pero la idea de que Jefferson era puramente secular o que era un héroe ateísta no existe.
Considere lo que escribió en su único libro que escribió, titulado Notas del Estado de Virginia. Dios, quien nos dio vida, nos dio libertad. ¿Y pueden las libertades de una nación ser enseñadas seguramente cuando hemos quitado las firmes bases, las convicciones en las mentes de la gente, de que estas libertades sean un regalo de Dios, que no deben ser violadas, sino por su ira? De hecho, yo tiemblo por mi país cuando reflexiono en que Dios es justo, que su justicia no puede dormir por siempre, que una revolución de la rueda de la fortuna, un cambio de situación, es entre los eventos posibles que puede pasar a ser probable por influencia sobrenatural. El Todopoderoso no tiene atributo que pueda tomar partido con nosotros en este evento. No está muy lejos de Abraham Lincoln, considerado uno de los mejores presidentes americanos en la historia, que proclamó un día de ayuno en 1863 para que la gente de Estados Unidos hiciera oración y buscara a Dios cuando la Guerra Civil Americana estaba devastando la nación. Él enunció en su proclamación: «Es el deber de las naciones, así como el de los hombres, ser dueños de su dependencia en el prevaleciente poder de Dios, y confesar sus pecados y transgresiones en humilde quebranto, aunque con segura esperanza de que el genuino arrepentimiento lleva a la misericordia y al perdón, y reconocer la sublime verdad, anunciada en las Santas Escrituras y probada por toda la historia, de que solo en aquellas naciones en que Dios es el Señor son bendecidas. Nos corresponde entonces humillarnos ante el poder que hemos ofendido, confesar nuestros pecados como nación y orar por su clemencia y por su perdón». Puede imaginarse a un presidente americano declarando un día nacional de oración y ayuno, diciéndole a todos los ciudadanos de los Estados Unidos, como lo hizo Lincoln, con la autoridad de presidente y con el respaldo del Senado, que las únicas naciones bendecidas son aquellas cuyo Dios es el Dios de la Biblia, y que todo ciudadano debe confesar sus pecados como nación y pedirle a Dios su perdón, ayunando y absteniéndose del alimento al hacerlo. ¿Cuánto duraría tal presidente en los tiempos presentes? Sería visto como fanático, no apto para su función. Existió un tiempo cuando Dios era visto como una vital parte de la vida y el éxito de una nación, un elemento crucial de la salud y el bienestar de la gente y de la sociedad. ¡Qué contraste con nuestros líderes y la sociedad de hoy! ¿Qué pasó con Dios desde entonces? Veremos cómo ha cambiado todo en el próximo segmento. Primero, permítame darle oportunidad de requerir una copia gratis del folleto que le haremos disponible. El Dios verdadero, pruebas y promesas. Aunque usted crea o no crea en Dios, usted se debe a sí mismo leer este material y responder a la pregunta por su cuenta. Contáctenos o visite el sitio web. La información es absolutamente gratis. Requiera su copia hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. En el primer segmento vimos algunos ejemplos de cómo la existencia de Dios era una vital e intrincada parte del pensamiento público. Los líderes nacionales lo buscaban, le imploraban a la gente que consideraran sus preceptos morales y hasta que ayunaran y se humillaran para beneficio de sus familias y de la sociedad. Aunque debemos admitir, ¿cuántos de nuestros líderes harían algo semejante? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos un presidente americano proclamar un ayuno nacional y oración, que dijera que el poder de la nación no radica en el ingenio de la gente o su ejército, sino en Dios que los bendijo, los protegió y les dio el éxito que disfrutan? ¿Han considerado los gobernadores del estado de California, públicamente,
que la sequía que aflige a su estado pueda de algún modo concebible estar relacionada con el pecado? ¿Han reconocido que Dios le puede dar lluvia a ese estado sin siquiera mover su mano? Este programa se escucha alrededor de todo el mundo. Déjeme preguntarle a los oyentes en Europa, ¿escucha usted a sus líderes reconocer públicamente al Dios Todopoderoso, implorándole que derrame bendiciones en sus naciones y en sus habitantes? Australia y Nueva Zelanda. ¿Cuántas veces en la última década han oído a sus líderes nacionales o locales declarar como Lincoln que el pecado nacional debe ser confesado y que se deba buscar la misericordia de Dios? Canadá. ¿Hay más esperanza de escuchar una apasionada oración hacia Dios en los vestíbulos de un equipo de fútbol de lo que es en un edificio gubernamental? Si Dios tenía tanta influencia antes, ¿por qué no tiene ningún efecto ahora? ¿Qué pasó con Dios en los últimos siglos? Comparemos nuestra civilización de ahora con el sentimiento que escuchamos anteriormente. En la revisión de un libro de New York Times, el científico y profesor Mark Lilia observó acertadamente en el 2006 que aunque la creencia cristiana permanezca fuerte en algunos países europeos, como Polonia, y aunque el Islam sea una potente fuerza entre los musulmanes a través del continente, la Europa contemporánea es lo más cercano a una civilización atea de lo que el mundo haya visto alguna vez. Similarmente, en su reporte especial del 2007 de Religión y Vida Pública, El Economist reportó: por gran parte del siglo XX, la religión fue erradicada de la política. Para la mayoría de las élites, Dios ha sido deshecho por Darwin, descartado por Marx y desmantelado por Freud. Stalin lo expulsó por la fuerza, pero en la mayoría de la Europa occidental no hubo necesidad de forzarlo. La religión ha venido cayendo durante siglos. Francamente, Dios ha sido echado de la vida pública por gente que ya no está interesada en que Él permanezca. A principios de los años 60, hasta la cultura americana se había desplazado tan lejos que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que la oración y las lecturas bíblicas en las escuelas públicas eran inconstitucionales y por lo tanto ilegales. En los últimos 20 años, los movimientos civiles que forzosamente quitan la exhibición de los 10 mandamientos en lugares públicos han cobrado popularidad. En cierto sentido, es una repetición de lo que nuestros antiguos ancestros, Adán y Eva, hicieron en el jardín del Edén hace miles de años atrás. El eterno Dios que los creó, y quien lo creó a usted y a mí, se encargó de todas sus necesidades, les dio trabajo para sus manos y les dio un simple mandamiento. Lo vemos en Génesis capítulo 2, comenzando en el versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este fue un simple mandamiento, pero es uno que nuestros ancestros rechazaron. Adán y Eva comieron de ese árbol, y al hacerlo, declararon que ellos ignorarían a Dios y determinarían su propio curso, ignorarían sus leyes y mandamientos, y decidirían por su cuenta lo que estaba bien y lo que estaba mal. Fue una declaración implícita de que Dios no era necesario y no era bienvenido. De hecho, todos nosotros, cada uno a su manera, similarmente hemos pecado en nuestras vidas y declaramos con nuestras acciones que nuestra propia voluntad y deseos son más importantes que la voluntad y los deseos de Dios. Y a través del desarrollo de la civilización, nosotros, como sociedad colectiva, hemos repetido el rechazo de Adán y Eva en nuestras vidas hacia Dios, de muchos modos. Aunque lo hayan hecho imperfectamente, nuestros ancestros en siglos pasados por lo menos reconocían que existe un gran creador, un Dios eterno que está atento a los eventos de la historia y cuyo juicio tendrá que encarar la humanidad algún día. Hoy nos encontramos lejos de esto. Dios es estimado como sin poder y fue categóricamente expulsado de la vida pública. Antes de ser engreídos y decir que todo pareciera funcionar fantástico sin Dios, debemos considerar los efectos que la lejanía de Dios está teniendo en nuestra cultura y en nuestras vidas. Pero antes de hacerlo, permítame darle oportunidad de requerir una copia gratuita del folleto El Dios Verdadero,
pruebas y promesas. Si nunca ha considerado la abundante evidencia que nos rodea de un trascendental y omnipotente Creador Dios, entonces usted necesita este folleto. Hoy vivimos en un mundo que nos desafía a defender nuestra creencia en la existencia de Dios. Ármese a sí mismo, arme a sus hijos, con la sólida verdad. No existe costo ni obligación, simplemente queremos esta información en las manos de cuantos sea posible. Requiera su copia de El Dios Verdadero, Pruebas y Promesas, y conozca al Dios que hace su existencia evidente y segura. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. En el último segmento hablamos de la secularización de la civilización occidental, una cultura que una vez buscó a Dios, aunque sea imperfectamente, en el alma de su consideración y pensamiento, y cómo ha abandonado activamente estas consideraciones. Como veremos, ese cambio trae consecuencias, tanto en nuestra cultura como en nuestra vida individual. De hecho, el Dios que ve a través del corredor del tiempo y declara precisamente el fin desde el principio, dice en su palabra que esta situación presente se va a poner mucho pero mucho peor, antes de ponerse mejor. La Biblia profetiza que pronto entraremos en un tiempo cuando habrá un rechazo global hacia Dios en una escala sin precedentes. El apóstol Pablo describe este estado en detalle en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, inclementes, calumniadores, descontrolados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impulsivos, engreídos, amadores de los deleites más que amadores de Dios. A medida que las naciones se separan de Dios, este es el futuro que inevitablemente nace. El incremento del egoísmo y la codicia, familias quebrantadas, el abandono del control propio y la autorrestricción, el incremento de la brutalidad y una cultura enfocada en sentirse bien sin importar las consecuencias. Si no puede ver estas cosas incrementándose en nuestro mundo de hoy, es porque no está mirando. Un pueblo, nación o civilización que se aleja de Dios, se acerca a todo lo que es basado en la deshonra de la naturaleza humana. Además comienza a experimentar confusión, hasta en las cosas más básicas. Vemos esto aconteciendo alrededor nuestro también, hasta algunas de las más fundamentales y obvias verdades. Cosas básicas que dábamos por sentado, se están desvaneciendo del panorama cultural. Ya ni podemos estar de acuerdo en lo que significa la palabra matrimonio, una palabra cuyo significado básico ha sido obvio desde la misma creación. Como dijo Jesucristo tan claramente, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero hoy, más de 20 naciones de todo el mundo, especialmente en Europa, toda América y Sudáfrica, ya han abandonado este fundamental entendimiento acerca del matrimonio, y la redefinición del matrimonio ha incluido cualquier combinación de parejas, 2 hombres, 2 mujeres y lo que sea. Ahora que los límites ya no existen, cualquier cosa puede acontecer. El New York Times argumentó el 21 de junio del 2015 que la poligamia puede ser lo próximo aprobado. Francamente, para mi horror, he visto serios artículos en los que los autores argumentan el derecho de los humanos de casarse con robots. Una vez que Dios es excluido, sus límites, los límites de su autoridad, son también eliminados. Y todo es permitido, y el caos siempre va a ser el resultado. Como dijo el New York Times en su artículo, debemos reconocer que una vez abandonadas las rígidas restricciones de la historia, no podemos estar seguros de que sepamos a dónde nos llevará el futuro.
El error que Times ha cometido es que no son las restricciones de la historia lo que nuestra sociedad está desechando, sino que es la guía y sabiduría del Creador de todas las cosas. Más allá del matrimonio, veamos brevemente el estado de la civilización de la cual Dios ha sido excluido. Discutimos por quién tiene más autoridad en la vida de una criatura, sus padres o el gobierno. Estamos rodeados de individuos que tratan a la vida de una criatura en el vientre como nada más que un material sin significado que podemos cosechar o desechar a conveniencia. Las escuelas de nuestros hijos continúan enseñando letras y números, pero no enseñan ningún fundamento de integridad o de carácter. Hemos abandonado lo que nos dice Dios acerca de toda vida humana y cómo la vida ha sido creada en su propia imagen. Pero la relación entre las distintas razas no está mejorando. En muchos casos está empeorando. Constantemente desarrollamos nuevas medicinas y nuevas formas que supuestamente mejoran los alimentos que Dios nos ha dado. Aunque después de tanto trabajo, la humanidad está cada vez más enferma y la lista puede continuar y continuar porque las consecuencias continúan. Dios en realidad nos advierte del modo de vida y la sociedad que resultan cuando Él es ignorado como si no existiera. Lea por su cuenta el Salmo 14, comenzando en el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aunque ahí mismo, en nuestro diagnóstico, también está la respuesta. Si conocemos nuestros problemas, conocemos también la solución. Discutiremos esta solución en un momento. Primero, permítame darle oportunidad de requerir el folleto gratuito de hoy. Ya sea que quiera una copia por correo o quiera leerlo online, es algo que debe leer. Demasiados hoy cuestionan la existencia de un creador divino de todas las cosas, y muchos otros no saben cómo responder cuando son desafiados por la duda. El folleto gratis de hoy, El Dios verdadero, pruebas y promesas, le ayudará a disipar las dudas provocadas por los modernos escépticos y de probar claramente que existe un Dios y que gobierna hoy en los asuntos mundiales. Ya sea una copia para usted, para un amigo o para sus hijos, no se pierda esta oportunidad de afirmarse en los verdaderos hechos y saber con una firme convicción que existe un Dios, un verdadero Dios, y que su palabra y sus promesas son verdaderas. Requiera su copia hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. El título del programa de hoy ha sido una pregunta. ¿Qué pasó con Dios? Espero que haya sido claro en los últimos 30 minutos que nada le ha pasado a Dios. Algo nos ha pasado a nosotros. Algo ha pasado con nuestra cultura. Algo ha pasado con nuestra sociedad. Algo ha pasado con nuestro entendimiento de quiénes somos y por qué existimos y quién nos ha dado estas vidas que poseemos. Algo ha pasado con nosotros. Nada ha pasado con Dios. Todavía está ahí. No ha cambiado. Sigue tan amoroso, tan poderoso, tan amable, tan justo, tan bueno, y con la justicia que siempre ha tenido. Como su palabra dice tan clara y bellamente en el libro de Santiago, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros somos los que hemos cambiado. Vivimos bajo la ilusión de que no necesitamos a un creador, que nos va bien por nuestra cuenta, pero en realidad lo necesitamos.
si vamos a volver a nuestros sentidos, si vamos a encontrar la salida de lo que nos hemos provocado, solo va a suceder si podemos encontrar el camino una vez más hacia el Dios que nunca nos dejó, que nunca se movió, que nunca cambió, y que puede ser hallado si realmente queremos encontrarlo. Como dijo a través de Moisés en Deuteronomio, si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Muchos cometen el error de pensar que pueden buscarlo ociosamente, pero la palabra de Dios dice que no es así. Él dice a través de la boca de Isaías profeta, «Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Nuestra sociedad quizás no lo haga. La mayoría en este mundo no escuchará hasta el retorno de Jesucristo, cuando serán obligados a escuchar por el reinante Mesías en el próximo reino de Dios. Pero usted y yo no tenemos que esperar hasta entonces. Podemos empezar a experimentar las bendiciones y maravillas que vienen al conocer a Dios ahora. Usted y yo podemos buscarle hoy. El apóstol Pedro animó a los miles que lo escuchaban en Jerusalén en el año 31. Sed salvos de esta perversa generación. Y podemos serlo. Podemos encontrar al verdadero Dios y pedir su guía y su instrucción, pedir su bendición en nuestra familia y su consuelo en nuestras pruebas. Pero como dice en su palabra, debemos buscarlo con todo el corazón y con toda el alma. No deje de hacerlo. Ya sea por necesidad o por simple curiosidad, oramos que cada uno de ustedes que nos escuchan requieran el folleto gratuito que les estamos ofreciendo hoy. El Dios verdadero, pruebas y promesas. También puede visitar el sitio elmundodemañana.org. Tenemos mucho disponible para aquellos que quieren explorar lo que la Biblia realmente dice acerca de Dios, versus lo que otros dicen que dice. Y espero que nos encuentre la próxima semana. Estaremos aquí en el Mundo de Mañana listos para entregarle más profecía bíblica, del reino de Dios y la absoluta verdad que este mundo tiene miedo de reconocer. Pero verdad es que el mismo mundo necesita más que nunca antes. Hasta entonces, ore por nosotros como nosotros oramos por usted. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.